Bueno, pues ahora sí. Muy buenos días. Bueno, en la noche. Después de unos pequeños inconvenientes técnicos y tecnológicos y sobre todo de manejo de las redes. Ok, está bien. Gracias. De todas maneras, hemos superado. ¿Prueba superada? Podemos comenzar. Bueno, pues muy buenos días y sin más, vamos a darle la palabra a la doctora Margarita Vargas. Adelante, Margarita. Pues muchas gracias, buenos días por allá. Agradezco, como siempre, esta invitación de parte de la doctora Laura Muñoz, que bueno, ya he venido participando durante algunos años en este coloquio y le agradezco siempre, pues primero su cariño, su comprensión para mis locuras a veces, mis desproporciones otras, etcétera. Em, pero le agradezco siempre el tomarme en cuenta. Y también saludo con mucho gusto a la doctora Cortés y a la doctora Cervera, a quienes vi por ahí también, y al doctor, desde luego, Pedro San Miguel y Carlos de Puerto Rico. Bueno, sin más, voy a comenzar un poco em, como contándoles qué es lo que he hecho hasta ahora, qué es lo que quiero hacer en términos de, sí, de proyecto de investigación, quizá en términos de, pues sí, lo que me queda, que no es mucho de, como de vida útil, digamos, ¿no? Entonces, pues primero, y sí, en este contexto, ¿qué es lo que voy a hacer como texto para este seminario, ¿no? Ya lo verán, lo iré explicando. Entonces, lo primero que quiero decir es cómo llegué a lo que llegué y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, primero quiero decir que, bueno, yo me interesé primero por la literatura del Caribe martiniqueño, y así encontré a Edouard Glissant, que es un gran poeta y filósofo. En el momento en que yo lo estudié y literato, pues era poco conocido en el ámbito hispanoparlante. Después ya lo tradujeron un poco más, se hizo muy conocido, al menos en nuestro ámbito, y pues ya empieza a ser citado y utilizado, en fin, aunque pues hay una desproporción ahí porque él realmente empieza a publicar desde muy tempranamente, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46 más o menos. Y nosotros, digamos, la tesis mía es del 2000, no me acuerdo, 2008 por ahí, y pues hasta más recientemente, hará unos 10, 15, 20 años quizás, es cuando se empieza a retomar. Entonces, esa es mi primera aproximación, digamos. Sin embargo, ese autor en específico, las tres primeras novelas que hacen, pues tienen un referente histórico importante para la Martinica en particular. Y eso me llevó pues a ahondar un poco en la relación que Martinica como departamento, ahora se llaman departamentos ultraperiféricos, en ese momento se llamaban departamentos de ultramar, tenía con Francia, la metrópoli, ¿no? Y yo creo que esa es una preocupación que sigue latente todavía en mi trabajo, o sea, la relación de esos departamentos ahora ultraperiféricos con Francia, la metrópoli, ¿no? Y digamos que así es como empecé un poco a adentrarme en el Caribe insular como región, en un segmento muy particular que sería el Caribe francófono no independiente. Después yo misma me di cuenta que lo de francófono no es tanto y que sería quizá más acertado, más pertinente hablar de franco-creolófono, porque, bueno, el creol es un idioma importante no solo en Haití, donde es mayormente predominante, sino también en estos departamentos. O sea, es el lenguaje pues, que se usa cotidianamente, ¿no?
Entonces, digamos, esa fue la primera aproximación literaria, pero con un componente histórico. Y después pasé o seguí la trayectoria cultural, porque lo mío estuvo acentuado en la literatura y después se abrió un poco más a lo cultural y al estudio de revistas culturales en estos ámbitos, sobre todo en Martinica y en Haití también. Y entonces, bueno, la novela de Glissant, la primera, se publica en los años 50 y la situación de la que habla está situada igualmente en los años, pues sí, en los años 50, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, 57, 58, ¿no? Como periodo histórico del siglo XX. A mí, como internacionalista, pues me interesa la historia contemporánea, o sea, no la historia colonial u otra, contemporánea, digamos, el siglo XX. O sea, eso es lo que me interesa en el Caribe también. Entonces, em, pues fui explorando parte de la literatura haitiana, digamos, la narrativa, más o menos en esa época, y también la historia, que es, pues, o sea, yo creo que uno no puede estudiar literatura sin un referente histórico, ¿no? Y bueno, entonces eso es a lo que me he dedicado, digamos, los últimos, no sé, 10 años quizá. Y entonces eso me llevó a hacer el libro este, Palabra y Fusil, en el anticolonialismo caribeño de expresión francesa, que trata más bien em, o concibe a la región, Martinica, Guadalupe y Haití, incluso Guyana Francesa, como una región cultural, ¿sí? No, o sea, yo lo que, pues mi descubrimiento, mi hallazgo en ese sentido es que, por ejemplo, Haití se proclamó independiente, pero jamás rompió sus lazos culturales con Francia. Y gran parte de su intelectualidad, depende en qué periodo, pero eh, pues siguió manteniendo relaciones culturales con Francia hasta el día de hoy, ¿sí? Y entonces eso me llevó a proponer ese planteamiento de que aún con los procesos políticos que han vivido, no han dejado de ser una zona cultural con una relación con Francia. Y eso es lo que traté de mostrar a lo largo de ese libro, a través de las revistas, de los movimientos culturales que tuvieron, en fin, y de problematizar un poco, pues, las relaciones, ¿no? Donde hubo también tensiones y críticas y una relación compleja. Y bueno, entonces ese sería como un poco como de la trayectoria. ¿Qué es lo que hice concretamente en ese libro? Pues sí, revisar fuentes. Yo no soy una historiadora profesional, no me formé como historiadora, sino como internacionalista y después en estudios latinoamericanos y como lo dije el año pasado, también tengo una formación literaria a través de la traducción y de estudios literarios que realicé. Entonces, lo que hice, pues sí, fue revisar revistas que, bueno, se consideran fuentes primarias y que la época me permite hacerlo. Revistas que eran parte de movimientos culturales, estéticos, literarios, como fue el movimiento de lo autóctono, que se conoce más como el indigenismo haitiano y que yo propuse que se le nombrara mejor o se le tradujera como movimiento de lo autóctono, ¿no? También el movimiento Les Griots, donde participó François Duvalier cuando todavía no era François Duvalier, que es de 1938, La Rouge, que es de 46,
Y a través de esas publicaciones que eran los voceros de movimientos político-literarios, porque tenían un cargamento, también una carga política, fue que fui conociendo pues a los intelectuales que formaron parte de ellos, figuras políticas y muy reconocidas de Haití. Eso me estoy refiriendo a Haití exclusivamente. También Martinica tiene sus propios movimientos estético-literarios, ¿no? Entonces, el periodo que abarqué fueron los años 30, un poco, sí, o sea, la revista de lo autóctono se publica a finales de 1927. Entonces, digamos, son los años 30, después finales de los 30 con Les Griots, que es otro periodo en Haití, y después el 46 con la Rouge, ¿no? Y un poco, sí, pues ya, pues, digamos, el duvalierismo que tuvo otras características, pero también, pues ahí en ese sentido, no las revistas, pero sí las propuestas estéticas y literarias que las hubo dentro de la primera etapa de François Duvalier. Entonces, en términos globales, pues sería un periodo que abarca fines de los años 20 hasta mediados de los años 60, ¿sí? Y eso me permitió hablar de una zona cultural con ciertas características, ¿no? Que analizo a través fundamentalmente de esas fuentes. Desde luego no, o sea, lo enmarco en una situación también política, porque como dije, las revistas y los movimientos tenían un componente político. Por eso el libro se llama Palabra y Fusil. Palabra, pues es la literatura, el fusil, los movimientos que no necesariamente fueron armados. En el caso de Haití, algunos sí, pero en el caso de Martinique y de Guadalupe, realmente no, o muy poco, ¿no? Entonces, digamos, eh, yo creo que los descubrimientos que hice es eso, o las constataciones, encontrar una zona cultural con movimientos pues definidos, con relaciones tensas entre la política, entre la literatura, pero finalmente con unas relaciones complejas, desde luego, pero que no se rompen con Francia. Por eso es que lo llamo una zona cultural franco-criolófona, ¿no? En el Caribe, digamos que no solamente comprendía el Caribe insular, porque también en ese libro está Guyana. Encontré mucho menos fuentes en Guyana, mucho menos movimientos y por lo tanto, pues es una presencia que está ahí y trato de explicar qué es lo que pasó en Guyana, pero realmente, pues sí, o sea, no es comparable, digamos, en términos de movimientos, de propuestas estéticas, literarias e incluso políticas con Haití, por ejemplo. Pero sí consideré que forman parte de una zona cultural. Em, Después de eso, pues revisé, porque sí lo revisé, procesos más contemporáneos, o sea, la caída del duvalierismo, Aristide, eh, ¿no? Y ya la presencia de los Estados Unidos a través de la MINUSTAH, o sea, ese es un periodo reciente, la década de los 90. En Haití concretamente. Eso lo fui revisando para cerrar, pero en el libro no está. El libro llega a los años 60, mediados de los 60. Que esa sería como una mirada mucho más contemporánea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que fui observando? O sea, a través de eso, pues me di cuenta o fui observando la migración, el desplazamiento también en términos generales
el Caribe, yo creo insular, pues es una zona tradicionalmente de distintas migraciones, ¿sí? Pero en el caso de Haití yo lo pude observar muy bien justamente desde esos años, desde los años 20. ¿Por qué? Porque todavía estaba la ocupación estadounidense, porque había cierta oposición, ciertos exilios, etcétera, ¿no? Además de las causas, por supuesto, económicas y de abandono del campo, en fin. Entonces, pues eso me llevó a plantear, digamos, en un momento muy reciente, porque yo necesitaba, pues justificarlo, voy a decir así. em, ¿Se acuerdan que en algún momento, o al menos en la UNAM, nos pedían que los proyectos tuvieran relación con los grandes problemas nacionales? Bueno, era un poco más, era resolver los problemas. Y yo estaba aterrorizada verdaderamente, porque necesitaba pues financiamiento para poder hacer las cosas y se me hacía un mundo algo que resolviera los grandes problemas. Pero pensé que sí se podía por lo menos plantear que no era que yo lo planteara, estaba en la realidad de México en ese país, en ese momento, ¿no? Que es cuando los haitianos comienzan a llegar de manera masiva a la ciudad de Tijuana en el 2016, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya había un poco investigado a través de la historia algunas migraciones de haitianos en el duvalierismo, los Boat People, los que se fueron a República Dominicana en los años 30, en fin, ¿no? Y aunque son distintas fases de la migración haitiana, pues sí, traté de darle una diferencia con esta migración masiva a México. ¿Y cómo lo expliqué? A través de la historia, fundamentalmente, ¿sí? Y bueno, ese fue otro trabajo, claro, hice entrevistas, no nada más yo, fue un equipo donde había antropólogos donde se pudieron afinar esas entrevistas, hacer observación de campo, etcétera. Para mí misma un descubrimiento, porque yo tampoco soy antropóloga y no había hecho trabajo de campo. Entonces ahí encuentro como otra beta muy contemporánea, pero que a mí me remite a la historia y a la literatura necesariamente, porque hay una literatura de la migración o de los o que habla de las distintas migraciones y también hay pues una historia desde luego, ¿no? Que en ese sentido pues yo quedo corta si quieren porque es un fenómeno pues muy reciente con unas características muy particulares, ¿no? Y muy locales que después, pues, no pude continuar por la pandemia, pero la idea era observar también la llegada de los haitianos en la otra frontera sur de México y concretamente en la ciudad de Tapachula, porque esa era la idea. Pero bueno, se quedó nada más con Tijuana, en fin. Y le fui dando seguimiento a porque sigue ese proceso, ¿no? Y recientemente, después, yo pues sentí que un poco esto, pues, ¿qué es lo que yo hago? A ver, no hago historia o sea, no me siento como con como con la etiqueta, como con el título de decir, bueno, es que yo lo que hago es historia, ¿verdad? Entonces, pues sí, un poco esto y de decir también, bueno, y la migración haitiana, pues tampoco lo hice desde la literatura, entonces, pues, ¿qué es esto? Todo esto, ¿verdad? Entonces sí, eso me llevó a mí a replantearme, pues, muchos cuestionamientos, ¿no? A lo que hago, con esta necesidad como de definiciones, de disciplinarias, de, pues, un bagaje también, ¿no? Y entonces, pues, yo, dije, bueno,
pues tampoco lo que hago es en estricto sentido literatura, o sea, entonces, pues eso me llevó a mí a replantear algunas cosas y a tratar de entender, yo no sé, me parece como un poco complicado, ¿verdad? Pero sí pienso que hay como una semilla ahí de tratar de ligar varias cosas. No sé si eso se pueda llamar interdisciplina, porque es bastante complicado hacerlo, ¿no? Em, pero yo también, como había leído a Edouard Glissant y como yo les decía, pues es un poeta bastante reconocido, cuando empiezo a estudiar esto de como zona cultural, también encontré la presencia de catástrofes naturales, desde luego, como causa de la migración en esa época, muchísimos huracanes, el problema del campo haitiano, la destrucción, etcétera, y desde luego que lo encuentro en la literatura también. Sí. Entonces, yo ya había hecho, bueno, había mucho más reciente, ya había analizado alguna narrativa del terremoto del 2010 haitiano, del 12 de enero del 2010, y publiqué ese capítulo del libro. Entonces, yo empecé a pensar no como algo que tiene que ser ni en ese orden ni consecuencia de, ¿sí? Empecé a pensar en una triada: pobreza, migración y catástrofes, que más bien le llamo desastres socioambientales. Y ahí, pues sí. em, entonces, llegué a la conclusión de que ese ha sido un itinerario que he seguido muy, quizá muy intuitivamente. Pero de alguna manera lo he tocado. Y también atañe, no sé si en ese orden, no sé si como consecuencia de, yo no lo veo así, más bien creo que es una triada que está presente en el Caribe insular, por lo menos. Y yo creo que yo pobreza no como tal, no he estudiado, pero sí ideas referentes que puedan explicar la pobreza en Haití, una pobreza que, eh, pues yo lo he dicho también en el libro está, que no es endémica y que se tiene la idea de que es endémica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? A mí me gustaría, no tengo que pensar muy bien cómo esa triada funciona. Lo tengo un poco más claro en Haití, lo veo más claro, pero no sé si pueda estudiarlo como un fenómeno en la región franco-creolófona, ¿no? Primero, pero sí en Haití, por el momento sí en Haití, sí veo relaciones, conexiones, y cuando yo digo la pobreza, pues no me refiero, no voy a hacer historia económica, lo que quiero hacer es recuperar el pensamiento de algunos historiadores económicos, de algunos sociólogos incluso, que han debatido el problema de la pobreza, y aquí tendría que agregar, porque es un elemento fundamental, sobre todo de la pobreza en el campesinado haitiano. Sí, porque no están hablando de una pobreza urbana, en fin. Y ahí muchos tocan el tema de la migración em, campo-ciudad. ¿Sí? Entonces sería un trabajo y bueno, esto es, conecta con el seminario de recuperación de ideas y de una genealogía en torno a, ¿no? A la pobreza, cómo lo han explicado, qué propuestas eventualmente había. Y ahí pues sí, he revisado el pensamiento ya de algunos autores como puede ser Gerald Brisson, poco conocido pues en el ámbito hispanoparlante,
de Guy Pierre también, que es mucho más conocido en nuestro ámbito y que en algún momento se interesó por los problemas del campo haitiano y que tiene publicaciones al respecto y después o al mismo tiempo pues se ha dedicado más a cuestiones de la banca, etcétera, ¿no? Entonces, Ran Casimir, por ejemplo, algunos son clásicos, digamos, otros no tanto. Brisson, Alex Beland, por ejemplo, son menos clásicos, pero, o menos conocidos, pero ahí están. Entonces, eso es lo que quisiera ver, ¿sí? Em, y después, a partir, pues, de esas ideas, de esa genealogía, eh, tratar de explicar un poco cómo se vincula esa pobreza o falta de desarrollo con la migración histórica en sus distintos momentos, ¿sí? Y después relacionar em, esta otra parte de migración o desplazamiento forzado por causa de catástrofes socioambientales, vamos a llamarlas así. El término más correcto sería quizá desastres, ¿no? Pero se habla de catástrofes naturales. No, yo quiero ir al término desastre, cuando las vulnerabilidades son más altas y una catástrofe pues causa un desastre que momentáneamente le ha llamado socioambiental, ¿no? Eh, en fin. Entonces, bueno, ¿con qué elementos cuento? Porque es un poco como de largo alcance. ¿Cómo sitúo? Esta triada la he observado en Haití concretamente en los años 60. El periodo sería más o menos, sí, cuando empieza el duvalierismo en el 57 a su caída, es decir, durante el duvalierismo en 86. Entonces, siento que me falta esta parte de los años 30, pero quiero dedicarme primero a la última, porque es donde tengo más fuentes. En los años 30 tengo mucho menos fuentes, ¿sí? O sea, en los años 60, pues sí, tengo autores, tengo libros, donde voy sacando esas ideas, esas publicaciones. Ya dije, de Gerald Brisson, por ejemplo, sí los tengo y tengo otra parte como un poco más práctica de, porque no, como que no puedo dejarla a un lado de los informes y de los proyectos, por ejemplo, de organismos internacionales que también están dialogando y tratando de entender esa pobreza, o sea, como la OEA, por ejemplo. Hay varios informes que he rescatado que tienen quién los hizo, por ejemplo, y qué propuestas hay. Hay mucha información estadística también, porque Duvalier, François Duvalier, entre las mil cosas que tenía, creó varios institutos, un instituto de estadística haitiana, porque le interesaba producir o contabilizar muy bien lo que se supone había, ¿no? Aunque un, eh, un intelectual que todavía vive, que vivió el duvalierismo en Canadá, me dijo, mira, realmente hacía como que hacía muchas cosas, pero en realidad no se hacía nada, era un no lugar, me dijo. O sea, vas a encontrar muchos institutos, muchos planes, muchos proyectos, pero en realidad no se hizo nada. Pues eso es lo que quiero ver, o sea, esos planes, esos proyectos, o sea, ¿por qué no llegaron? Y explicar un poco esa idea que yo creo que no corresponde tanto a la realidad, pero que es la que se maneja muchísimo mediáticamente, la de la pobreza endémica, ¿no? De Haití. Entonces, voy a ir concluyendo para no quitarles el tiempo también a los demás. Bueno, digamos que tengo una parte de historia haitiana donde eventualmente encontré pues la presencia de los campesinos, de la pobreza, algunas ideas de algunos autores al respecto en esta parte histórica. Después encontré pues que varios autores explican em,
esta migración a causa del declive del campo haitiano, del abandono por diversas circunstancias. Hay algunas ideas que lo explican de manera diferente. Y entonces, bueno, quiero ver esa relación y finalmente con las catástrofes también. Insisto, no lo veo como una ecuación necesariamente como tal ni en ese orden. Lo que sí veo son conexiones entre ellos, ¿no? Y lo que quiero ver, porque pienso que puede ser aportativo, es estudiar esos procesos no como procesos separados, sino en sus interconexiones, en sus relaciones, en un periodo histórico determinado, que es el que señalé, ¿no? Yo creo que también es complicado, no sé hasta dónde pueda llegar, pero por el momento sí es lo que quiero hacer. eh, lo he venido pensando ya, hice el borrador de un ensayo que se llama así, la triada tal, tal, en Haití durante, ¿no? Ese pues apenas lo hice, va a pasar a dictamen, espero que pase bien el dictamen, habrá correcciones como seguramente, porque es un trabajo que apenas estoy empezando, estoy recolectando fuentes, estoy viendo lo que tengo, lo que no tengo, cómo lo podría conectar, en fin, ¿no? Ya he leído algunos autores, pero que, como decía, quizá más clásicos, estoy descubriendo a otros, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, la parte que he trabajado menos, desde luego, pues eso es muy relativo, es la de las catástrofes, porque es un proyecto que inicié el año pasado, pero ya tengo un corpus literario, porque me dediqué todo el año pasado a recolectarlo, lo cual no es fácil, ya tengo un corpus tentativo. Y bueno, en eso estoy. Me falta toda la parte que es complicada, conceptual, o sea, qué se entiende por pobreza, por ejemplo, eso es todo un tema de por sí, ¿no? ¿Qué se entiende por catástrofes socioambientales, por ejemplo? Un poco en el libro de los haitianos, pero eso es en términos muy recientes, ¿no? Durante el duvalierismo se discutió el término migrante y desplazado forzado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría hacer y por el momento, pues estoy con Haití nada más. Me gustaría ver cómo funciona en el área franco-criolófona, que tiene todos esos elementos, pero yo creo que es diferente y que no me va a funcionar la idea de una zona cultural que estaba en el libro Palabra y Fusil. Pero entonces tengo que ver porque pues todo esto hay que construir como herramientas que como les digo, pues a veces me parece una cosa así muy grande, un poco fluctuante, pero sí, también me interesaría pues tratar de llegar a algunos abordajes y a la construcción de algunas herramientas que me permitan, veré si es posible, pero mi idea es eso, o sea, estudiarla como una triada no consecutiva ni no que la pobreza sea causa de, no en una cosa consecuencial, no sé si, sino más bien en sus relaciones, porque sí parto de la idea que hay relaciones, que hay interconexiones entre los distintos procesos. Entonces, bueno, en eso es en lo que estoy. em, y bueno, para este seminario, pues me gustaría hacer la recuperación de esas ideas en torno a la pobreza en esos años por los autores. Algunos ya los mencioné y hay otros que me gustaría, pues sí, recuperar, ¿verdad? Hasta ahora no he encontrado mujeres, por ejemplo, eso es algo que me preocupa, pero pues no como
historiadoras económicas o sociólogas, ¿no? Sí, como literatas, desde luego. Pero, por ejemplo, eso también me gustaría ver, explorar qué ha pasado. Estoy en esa pequeña parte, recuperación de ideas sobre la pobreza en Haití en esa época y eventualmente alternativas, ¿no? Y paralelamente a eso, pues es que no puedo abandonar el proyecto de las catástrofes, pues porque es el proyecto en el que me evalúan o con el que me evalúan. Y entonces, en ese sentido, pues, en el proyecto de las catástrofes, lo último que he hecho, pues, es analizar 2 novelas, una de Yannick Laens, que se llama, Vent de Lune, del 2014, que trata justamente, eh, las relaciones, digamos, caciques, que ellos llaman don, y digamos, campesinos que arriendan tierras en una población de Haití en los años 60 durante el duvalierismo. Y toca la parte, pues sí, de las mujeres campesinas pobres. Eso que me interesa particularmente. Y la otra es Gary Victor, que se llama L'Étape de la Crote, 2017, y donde trata precisamente el tema de, pues mucho más reciente, em, de la violencia de las pandillas un poco, pero se va mucho más atrás, él se va mucho más atrás. Sería migración campo-ciudad. También dentro del campesinado y la formación de guetos, de bidonville en los años también 60, ¿sí? Y bueno, también ahí hay como una cuestión que tengo que tratar, o sea, las novelas son muy recientes, porque durante el duvalierismo pues no se escribía sobre eso. Y bueno, las novelas son de los años 2014, 17 y pues, en fin, o sea, es una mirada retrospectiva en todo caso, ¿no? Eso es lo que puedo decir, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer para este seminario y algunas pues, de las interrogantes y de los problemas que tengo encima. Muchísimas gracias.